Hubo un tiempo en México en el que las cocinas no eran solo un lugar para preparar comida, sino el corazón vivo de la casa, un espacio donde cada objeto tenía alma, historia y un sonido particular. Antes de que el acero inoxidable y los electrodomésticos modernos ocuparan su lugar, existía una colección de artefactos extraños, curiosos y profundamente mexicanos que hoy parecen sacados de otro mundo. Eran cosas que definían el olor, el ritmo y la identidad de las cocinas de nuestros abuelos, y que poco a poco desaparecieron sin que nadie lo notara. Recordarlas es como abrir una puerta a un lugar donde el tiempo se movía más lento, donde los sabores nacían del esfuerzo y donde cada día empezaba con un ritual antiguo lleno de sonidos familiares. El primero de esos objetos raros era aquel enorme molcajete que parecía una piedra ancestral salida de una zona arqueológica. No era un simple utensilio, pesaba como si guardara siglos en su interior, y para moverlo se necesitaban 2 manos y un poco de paciencia. En él se preparaban moles, chilitos, ajo machacado y salsas que jamás han vuelto a saber igual. El molcajete de piedra volcánica era tan sólido que parecía indestructible, pero aún así desapareció de muchas cocinas porque requería tiempo, fuerza y una dedicación que ya casi nadie tiene. Su sonido al triturar ingredientes era parte del amanecer mexicano. A un lado del molcajete, siempre reposaba un metate, aún más antiguo, más pesado y más silencioso, con esa forma de altar prehispánico que imponía respeto. Quien lo usaba sabía que era un compromiso. Moler en el metate era un trabajo que te hacía sudar, pero también te hacía sentir parte de una tradición que venía de las abuelas de las abuelas. Sobre él se molían maíces para tortillas, chiles para adobos y semillas para atoles espesos que llenaban la casa con aromas dulces. Hoy es tan raro encontrar uno en uso que muchos jóvenes pensarían que es decoración, pero en otro tiempo era indispensable. En una esquina de la cocina vivía la caja de galletas de lata, que no tenía galletas desde hacía años. Era el lugar donde se guardaban botones sin par, agujas sueltas, estampas viejas, listones, hilos, tijeras y cualquier cosa que no debía perderse. A veces contenía recetas escritas a mano, recortes de revistas, fotos amarillentas o un puño de semillas guardadas para la próxima siembra. Era una cápsula del tiempo que cada familia tenía, aunque todos juraran que era solo la caja de galletas. Otra rareza que ya no se ve eran los frascos de vidrio llenos de arroz, azúcar, frijol y hasta especias que nadie recordaba cuando se habían comprado. Estos frascos, reciclados de café, mayonesa o conservas, tenían etiquetas arrancadas y tapas abolladas. Cada uno era diferente y ninguno combinaba con el otro, pero todos tenían un lugar exacto en la alacena. Esa improvisación ordenada era parte del encanto de la cocina mexicana de antes. Y como olvidar el tortillero de mimbre, ese pequeño cesto tejido que conservaba el calor como por arte de magia. Cada familia tenía uno distinto, algunos adornados con flores, otros con figuras de gallinas o paisajes, pero todos guardaban tortillas envueltas en servilletas bordadas que olían a maíz recién hecho. Era tan común que nadie lo veía como raro, pero con el tiempo desapareció de muchas mesas, dejando un vacío que ninguna bolsa de plástico puede llenar. En las paredes colgaban cucharas de madera enormes, tan grandes que parecían herramientas de carpintería. No eran decoración. Se usaban de verdad y cada una tenía un destino específico, una para el frijol, otra para el atole, otra para el mole. Con el tiempo, el fuego les dejaba marcas negras y la humedad les daba un olor particular, mezcla de humo y años. Esas cucharas ya casi no existen porque fueron sustituidas por plástico, acero o silicón, pero ninguna tiene la personalidad de las antiguas. En un rincón de la estufa reposaba el comal de barro, agrietado, áspero, construido a mano por artesanos que entendían el fuego como si fuera un ser vivo. Ese comal viejo tenía la capacidad de darle sabor a todo: quesadillas, tortillas, chiles, cebollas y hasta pedacitos de masa que se inflaban cuando la temperatura era la correcta. Algunos hogares lo cambiaron por comales de metal, pero quienes lo conocieron saben que el sabor nunca volvió a ser el mismo. Tampoco puede olvidarse el pequeño anafre de carbón, usado incluso cuando ya existían estufas modernas. Servía para calentar tortillas, para tostar chiles y para darle un toque ahumado a la comida.
Muchos hogares lo usaban en emergencias, cuando se iba la luz o cuando el gas tardaba en llegar. El olor del carbón encendido era parte de la vida diaria y su crepitar acompañaba conversaciones largas mientras la comida se calentaba despacio. Otro objeto raro era el colador de tela, aquel que se veía colgado junto a la estufa como una especie de bolsa fantasma. Se usaba para colar café de olla, caldos, salsas y hasta atoles. Con el tiempo se teñía de un color indefinido entre marrón y sepia, testigo de miles de preparaciones. Su desaparición marcó el fin de una época en la que todo se hacía lentamente y con métodos suaves, sin filtros de metal ni máquinas que lo hicieran más rápido. Había también una tablita de madera, pequeña, gastada, llena de marcas de cuchillo y olor a cebolla que jamás se iba. Era la tabla que todas las casas tenían y que sobrevivía a cualquier moda. Era tan resistente que parecía eterna, pero con los años fue sustituida por plástico y materiales que nunca lograron capturar su esencia. Aquella tabla de madera era una reliquia cotidiana, y sin embargo, nadie la vio desaparecer. Las cocinas mexicanas guardaban además una colección de botellas viejas llenas de aceites, esencias, vinagres, hierbas y misterios. Algunas tenían rótulos escritos a mano, otras no tenían etiqueta y nadie recordaba quién las había puesto ahí. Pero todas tenían un propósito específico y eran indispensables para lograr sabores que hoy ya nadie sabe replicar. Las cocinas mexicanas de antes también tenían un rincón para los infaltables trapos colgados en clavos o ganchitos, desgastados por el tiempo, llenos de manchas imposibles de quitar, y aún así, indispensables en cada tarea del día. Eran trapos que servían para todo: cargar ollas calientes, limpiar derrames, tapar masa, cubrir comida, y hasta secar lágrimas cuando la cebolla empezaba su ataque. No había cocina sin ellos y no había abuela que no tuviera un trapo favorito, el que guardaba para lo bueno, para las visitas, para los tamales o para el pan recién salido del horno. Ahora los trapos viejos han sido reemplazados por toallas de microfibra idénticas entre sí, sin historia, sin identidad, sin ese desgaste que hablaba de años de servicio silencioso. En muchos hogares también se usaban los colgadores de bolsas, hechos de tela con forma de gallinas, muñequitas o frutas. Por la parte superior se metían bolsas de plástico dobladas, y por la parte inferior se sacaban una por una cuando eran necesarias. Era un invento simple pero ingenioso, que mantenía ordenada la cocina y que formaba parte de la decoración. Con el tiempo, las cocinas modernas eliminaron estos objetos, dejándolos en el olvido como si nunca hubieran sido una solución práctica y creativa. Las cocinas antiguas guardaban además un bote metálico para la manteca, generalmente un bote reciclado de galletas o leche en polvo, lleno de manteca de cerdo que se usaba para frijoles, quesadillas, tamales y tortillas doradas. Ese bote tenía su lugar específico y todos sabían que jamás debía tirarse porque siempre podía volverse a llenar. La manteca sólida, con su olor fuerte y color peculiar, era un ingrediente que daba sabor a la cocina mexicana. Hoy la manteca ya no se usa tanto, y el bote metálico desapareció con ella. Otro objeto raro que ya casi no se ve era la cafetera italiana, aquella que se colocaba directamente sobre el fuego y que soltaba un aroma profundo que llenaba toda la casa. Su burbujeo era una especie de anuncio. El café estaba listo y era momento de sentarse a compartir. En la actualidad, pocas personas conservan una, y quienes la conocen saben que ese sonido suave jamás podrá ser reemplazado por máquinas modernas. En un rincón de las cocinas mexicanas se encontraba la vieja licuadora con vaso de vidrio pesado, motor ruidoso y tapa que no sellaba del todo. Muchas de ellas tenían décadas funcionando y parecían sobrevivir a cualquier golpe o derrame. Cuando la licuadora arrancaba, toda la casa lo escuchaba, y el sonido se mezclaba con el murmullo familiar de la mañana. Hoy casi todas han sido reemplazadas por modelos más ligeros, pero ninguna tiene la fuerza o la personalidad de aquellas primeras licuadoras que parecían hechas para durar para siempre. Otro elemento curioso eran las ollas ennegrecidas por el fuego, ollas que habían visto cientos de comidas y que llevaban en su superficie cicatrices del uso. No importaba cuánto se tallaran. Siempre quedaban manchas que contaban historias de fogones de leña, anafres improvisados o comidas preparadas a toda prisa. Con los años,
Los utensilios modernos de acero pulido o antiadherentes desplazaron a esas ollas antiguas y dejaron atrás una parte importante del sabor tradicional. También existía el costal de yute donde se guardaba el maíz seco. Este costal siempre estaba en un rincón, con ese olor terroso tan particular que anunciaba tortillas hechas a mano, atole espeso y pozole de verdad. Las abuelas tomaban puñitos de maíz con movimientos precisos para medir la cantidad exacta. Ese costal desapareció cuando el maíz dejó de llegar a granel y empezó a venir en bolsitas o envases modernos. No se puede olvidar la presencia del rallador metálico grande, afilado y casi peligroso, que servía para rallar queso, verduras, pan duro para capear o incluso jabón. A pesar de los riesgos y de los raspones inevitables, era un objeto imprescindible. Hoy casi nadie lo usa y muchos hogares lo cambiaron por ralladores pequeños o procesadores eléctricos que dejaron de lado el trabajo manual. Las cocinas de antes también tenían una colección de envases reciclados para guardar comida. Botes de helado que contenían frijoles, tazas sin asa que servían para medir arroz, y recipientes que nunca coincidían con sus tapas originales. Era un caos organizado, donde cada envase tenía un propósito único. Aunque hoy pueda parecer extraño, era una forma sensata de aprovechar todo y evitar desperdicios, una costumbre que desapareció con la llegada del plástico desechable y los envases uniformes. Otro objeto raro eran los cuchillos con mangos de madera, gastados por el tiempo y afilados con piedras manuales. Eran cuchillos que cortaban con precisión porque habían sido afilados muchas veces, pero también eran cuchillos que había que usar con cuidado, porque la hoja podía despegarse del mango en cualquier momento. Aún así, formaban parte del día a día y nunca faltaban en una cocina antigua. En las ventanas de las cocinas solían colocarse cortinas pequeñas de encaje o tela bordada, hechas a mano, que dejaban pasar la luz de una forma cálida y suave. Estas cortinas no eran compradas, normalmente eran regalo de alguna tía, abuela o vecina. Con el tiempo, fueron reemplazadas por persianas modernas y desapareció esa estética tierna, cálida y tradicional que convertía la cocina en un lugar acogedor. Todas estas cosas raras formaban un mundo propio, un universo donde cada objeto tenía una historia y cada historia tenía un sabor. Las cocinas mexicanas de antes eran espacios llenos de creatividad, improvisación y cariño. Eran lugares donde no se necesitaba lo más nuevo, sino lo más útil, lo más probado y lo más lleno de alma. Muchas de estas cosas desaparecieron silenciosamente, sin ceremonias, como si no importaran. Pero cuando las recordamos, entendemos que eran parte esencial de lo que hacía a la cocina mexicana un espacio inigualable. En las cocinas mexicanas de antes también era común encontrar el famoso exprimidor de naranjas de vidrio grueso, aquel que tenía un piquito para verter el jugo y un borde que siempre terminaba pegajoso después del uso. Las mamás lo usaban para preparar agua fresca, remojar carne, hacer postres o hasta dar un caldito de naranja a los enfermos. Era un objeto frágil pero duradero, y aunque funcionaba a la perfección, fue reemplazado por exprimidores eléctricos que ya no tienen ese encanto ni ese sonido característico del jugo cayendo lentamente en el plato. Otro artículo peculiar era el salero de vidrio con tapa metálica, que siempre estaba lleno aunque nadie recordara haberlo rellenado. Ese salero tenía un misterioso poder. Si se caía, no se rompía. Si se mojaba, se oxidaba. Y si se perdía, aparecía en la mesa como si nada. Era parte inseparable de las comidas familiares. Hoy casi nadie los usa, y en su lugar hay saleros modernos que no tienen esa personalidad ni esa resistencia legendaria. Junto al salero también estaba el azucarero, normalmente de plástico o vidrio, donde se guardaba el azúcar para el café, el arroz con leche o los atoles. Este azucarero era tan importante que tenía un lugar fijo en la mesa o en la alacena. Con el paso del tiempo, desapareció entre sobres individuales y azúcares empaquetados, perdiéndose con un pequeño ritual diario. En muchas cocinas había también un cajón exclusivo para cucharas de madera. Eran gruesas, rústicas y muchas veces quemadas en la punta por quedar apoyadas en la orilla de una olla caliente. Aunque hoy siguen existiendo, ya no son tan comunes y fueron desplazadas por utensilios de silicón o plástico.
Pero quienes crecieron con ellas saben que ninguna cuchara moderna puede imitar el sabor que daban a los guisos. Otro objeto raro era el viejo tostador de pan manual. Una rejilla metálica que se ponía directamente en la estufa. Se calentaba al rojo vivo y tostaba el pan lentamente, dejándolo crujiente y con un aroma irresistible. Aunque parecía peligroso, era parte del desayuno de muchas familias. Con los tostadores eléctricos llegó la modernidad y este invento casero desapareció de golpe, a pesar de que hacía uno de los mejores panes tostados de la historia. Las cocinas antiguas también tenían un frutero colgante, hecho de metal o hilos entrelazados, donde plátanos, naranjas y manzanas colgaban sobre la mesa como si fueran parte de una pequeña escultura casera. Este frutero no solo era decoración, ayudaba a que la fruta durara más tiempo y no se aplastara. Hoy casi nadie lo usa, y fue sustituido por fruteros de mesa que ya no tienen esa esencia artesanal. Otro elemento inolvidable era la charola para secar platos, de metal brillante y bandeja plástica que casi siempre tenía una pequeña fuga. Era un objeto que toda mamá defendía a pesar de su torpeza, porque era práctico y Becausé era parte de la rutina diaria. Lavar, acomodar, dejar escurrir y luego guardar. Con las cocinas modernas y los muebles más elegantes, estas charolas se fueron esfumando poco a poco. En la esquina de muchas cocinas había un pequeño banco de madera, desgastado por el tiempo, donde alguien siempre se sentaba a pelar papas, desgranar maíz o simplemente acompañar a quien cocinaba. Ese banco, sencillo pero firme, era un testigo silencioso de horas de plática familiar. Hoy casi nadie tiene un banco así, pues fue reemplazado por sillas modernas que no tienen la magia ni la resistencia de los muebles antiguos. Otro objeto extraño pero común era la escobeta pequeña para limpiar la mesa, hecha con fibras naturales y atada con hilo. Era usada para barrer migas, harina o restos de masa sin necesidad de sacar la escoba grande. Estas escobetitas desaparecieron casi por completo, y con ellas se fue una forma práctica y artesanal de mantener la cocina limpia. No podemos olvidar el infaltable bote de galletas lleno de cualquier cosa menos galletas. Podía tener arroz, azúcar, medicinas, agujas, botones o papeles importantes. Era un contenedor universal que nunca tenía lo que decía la etiqueta, pero todos sabían que era esencial. Con el tiempo, las cocinas modernas eliminaron estos botes y se perdió esa tradición de reutilizarlo todo. En algunas casas también había un pizarrón o pedazo de cartón pegado con cinta donde la mamá anotaba lo que faltaba de la despensa: café, jabón, arroz, aceite. Ese sistema rústico pero efectivo funcionaba mejor que cualquier app moderna. Hoy casi nadie usa un pizarrón así, pero quienes lo vivieron saben que era el verdadero corazón de la organización familiar. Finalmente, había algo que ninguna cocina moderna podrá replicar. El olor de la mezcla de leña, café recién hecho, masa, tortillas, frijoles y chile tatemado. Un aroma cálido, familiar y reconfortante que salía de esos objetos raros, desgastados y sencillos. Cada cosa tenía una historia, un propósito y un lugar. Las cocinas antiguas no eran perfectas, pero tenían vida, tenían alma. Eran espacios donde todo se hacía con paciencia, con ingenio y con cariño. Y aunque muchas de estas cosas ya desaparecieron, siguen vivas en el recuerdo de quienes crecieron en esas cocinas llenas de ruido, aroma y tradición. Recordarlas es volver por un instante al hogar, al calor del comal y al abrazo de las generaciones que construyeron la esencia de la cocina mexicana.